como hemos trabajado ya un ejercicio con esta posición, do, mi, sol, si bemol, re bemol, las dos manos, ahora vamos a utilizar una combinación de dedos en horquilla. En vez de hacer correlativos, y al volver, vamos a hacer ahora 1, 3, 2, 4, 3, 5. Y al volver, 5, 3, 4, 2, 3, 1, 5, 3. La mano izquierda igual. Bueno, me he dejado, he empezado aquí en este do y entonces, como he comentado en otro vídeo, no me llega el do, el re bemol. Puedo empezar aquí arriba. Al volver, etcétera, ¿vale? O sea, no he hecho una octava. Al juntar manos, y vuelvo. Y luego, si quiero trabajar la mano izquierda cromáticamente, como aquí no habría problema, pues en la mano izquierda puedo hacerla sola, segunda fila, tercera fila, pero como hemos comentado en otro vídeo, el problema es que es difícil meter este dedo 1 tan adentro y también es difícil evitar que se nos vaya el fuelle para adelante. Entonces aquí tenemos que tener un poquito de holgura, un poquito en la correa y intentar llevar el dedo sin llevarnos todo el brazo. Entonces la mano tiene que partir un poquito ya de dentro, no estar aquí afuera porque aquí no llegamos. No podemos hacer esto y mover todo el fuelle.